Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 39. Él les contestó, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Queridos amigos, aquí nos encontramos con este versículo 39 dentro de nuestro contexto bíblico, como siempre hacemos, es decir, lo que está sucediendo. Nosotros habíamos escuchado esa pregunta fundamental que buscan primero, ¿verdad? Era cuestionamiento. Uveañan de Yara hoy, Pepe llevo lea, o mañana se cuera, y bueno, va la beusea, va la bebotá, va la yusera, Pellemise. Y nuestra respuesta había sido, al comienzo, ¿dónde vives? ¿Verdad? Maestro, rabí, ¿dónde vives? Ahora, esta pregunta, ¿dónde vives? Va a tener una respuesta de parte de Jesús. Pe yusha amigo, pe yula bella, pe experimentas amigo, anila, pe tanto pe la pe calcular, pe llena, peñamindu, una penma. Ella lleva al caracú, a lo central, a lo elemental, a lo fundamental. Entonces vengan y lo verán. Ergeste kai obseste. Entonces quiere decir eso, vengan y lo verán. Peyupe esa agua. Pero comante a nave, ahí les metemos nosotros la palabra experiencia. La experiencia. Tenéis que experimentar, queridos amigos, para amar a Jesucristo. La teoría reivente lleva. La llaman y se llama de puto un mes y amaba peña de yara, pero solamente aquí de nuestra cabecita. Si queremos un verdadero conocimiento de Jesucristo, tiene que haber una verdadera respuesta y una verdadera puesta en práctica. Eso es. Ahora vengan y lo verán. El verbo venir, erzomai, no designa solo movimiento físico. La palabra erzomai, no solamente un movimiento físico, sino que un proceso de fe también, un movimiento de fe. Vega tu vejaina, añamiendo ujina, hay cuavejaina, proceso de fe que se desemboca en la experiencia de ver, jorao, en la experiencia de ver. Verbo juánico que implica visión espiritual. Visión espiritual. Amañata, aishata, aiketa. Voy a comenzar entonces. Ñaya, caray. Allá aishata, añanguajeta, amoite, huaitebe. Y más ella, güey, ya lleva, monseñor, aquí no la ella que Si yo que cuera y la ñay caray la lleva peña andereco,
ñay canaya cuanto más ñay canaya ya yujuta catuetea lleva la ya huereco jañande la ñande angay pa lleva esta ya huereco aupea renondebe la ñañe moía lleva peñande yaron bohuejan guaisa peñande angay pa. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Todos somos pecadores, eso es lo que quiere decir en síntesis. Y por eso aquí un jorao, el jorao, mirar esa experiencia de ver. Porque los grandes santos de la iglesia, y sobre todo los padres de la iglesia, son los primeros que hablan, dice, si nosotros, da ye shacuaino, vea la famoso te shacuain, dere ye shacuaino ne cambiamos, ay, la te shacuai shaguanda y por otro, la inimportante, inimportante formal, vete shacua, andare, da ye shacua, se dice yo que fuera. Ñandente la ñañemo número 1 lleva yaikua paramo güey yaikua digo va hereda se lleva. Entonces en vez que ñamaña lleva ñande pupe allá en va eiko ñande yara la ya po pues va bueno ñande bueno ande oigo pesa pues ande oigo pe ande oigo ya se calla tilda la otro en va eva la y pecado. Entonces, queridos hermanos y agüella ve Monseñor Aquino ñay canamina ñay canay kuin para callar ñay canay lleva peñandere coe, peñane apetu mujayaikua, desde la conciencia, queridos hermanos, ñay canay allá esa lleva, vaya de coina bello ahí, entero etea yaeco. Nadie se salva, queridos amigos. Pero lo lindo es, queridos hermanos, cuando nosotros, al darnos cuenta, entonces comenzamos a dar pasos importantes. Y yo pienso que así, si decimos de esta manera, a buen entendedor, pocas palabras. Inteligenti, pauca, y mala latino cuera. Upea que dice después ya de ver la itao allá. Entero te hago entender pontigo lo yeso. La oñembotao de la etao. Ñembotao eteo, da igual eteo. No. A ver la eiseña de avejina, queridos hermanos, el jorao, que implica justamente una visión espiritual profunda para poder dar pasos importantes en un verdadero cambio espiritual. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obra es maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos.
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, hoy con el versículo 40. Nos dice directamente, uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Entonces la ñangmajea lleva. Y tenemos algunas palabras claves dentro de nuestra exégesis profunda. Primero es la palabra oír, oyeron. Ekusan. Ekusan quiere decir justamente desde la palabra del verbo shamá, que significa en la tradición bíblica, quiere decir el oír. Pero el oír, que significa obedecer, no solo percibir sonidos. No solo percibir sonidos, sino que el shamá significa la obediencia. En la medida en que ñandeña hendú, ñandeña yapo. Y esto no hace falta, ¿verdad?, explicar demasiado, porque el hebreo es muy cercano, como lengua es muy cercana al guaraní. Ñandego guaraní bella, coche me voy cuando se hendú yo dije, para eso vea, no penáis se no me obedece, ¿se dan cuenta? No es que no escucha, o hendú por ahí te inio. Todo lo que significan las vibraciones que llegan hasta el oído, escucha muy bien el sonido, sino que peñacame entonces la nos induce, porque no penáis la yahuela, no penáis la ise, no penáis, a ver. Y entonces, queridos amigos, el oír el Shema Israel es el eco que nos recuerda aquí los mandamientos, el escucha Israel, obedece Israel. Escuchar a Juan el Bautista y seguir a Jesús marca el paso de la escucha profética a la obediencia discipular. Obediencia discipular, obediencia del discípulo. Vaya para Yayapota, pero regenduana. Ese es el Cordero de Dios. Entonces, obedecemos. Napevena. Bellapoguepea. Estos son los mandamientos del Señor. Entonces, ahí cuando eres hendúa, ya ella entró por un oído y salió por el otro. Ya ella copió otra expresión, upeapere, doy que indeje bala, o sirpa. Bueno, todas estas cosas, queridos amigos, son esenciales y fundamentales para que nosotros aquí entendamos que no basta escuchar las palabras. Se trata de responder con el seguimiento. Hay que corresponder a ese llamado del Señor. El Shema, incluso, de ahí viene el latín, después se dice el vocare, vocación, de allá. Pero dice la vocare, el sapucae. La de Neino Bebejina, alguien, reñemontiare en tu maicola sereno, no maicola o sapucae. Eso quiere decir vocare, latín, vocare, el sapucae. Apea, nemombaga lleva, nemopananajare, bueno, mala sereno. Y hay una respuesta después a ese llamado. Y eso, como dice el Padre Ceciño, eso ya va a ser decisión tuya. La decisión es tuya. Bueno, queridos amigos, un
segundo elemento clave aquí como palabra teológica es el famoso adelphos, el hermano. Entonces, se dice en hebreo, el aj. Y el adelphos viene, la palabra quiere decir que viene del mismo vientre. Mirá qué interesante. Llego a lleva del útero de mi madre. A veces yo que del útero de mi madre, del mismo vientre, del mismo útero, del mismo seno. Eso quiere decir adelphos. Miren qué interesante. Por eso es mi hermano. Porque viene del mismo vientre. Adelphos. Entonces, seno materno. Ahora, el eco hebreo, sobre todo el aj, eso remite a fraternidad de sangre y también a hermandad de alianza. Por una parte, la sangre que nos une y por otra parte también el hermano de una alianza de sangre. Juan aquí introduce a Pedro en el Evangelio a través de Andrés, subrayando que el discipulado se transmite en la trama de la fraternidad. En la trama de la fraternidad. Queridos hermanos, entonces no es que aquí se dice nomás Simón Pedro, que era su hermano, era Mayaína B40. Uno de los dos que oyó en la palabra de Juan era Andrés. El hermano de Simón Pedro, adelphos. El hermano de Simón Pedro, adelphos. Entonces, quiere decir que aquí hay, decíamos, sobre todo con San Juan, cuando utiliza esta palabra adelphos, es porque quiere subrayar el discipulado que se transmite a través de la fraternidad. Entonces nos enseña el camino hacia Jesús que pasa por vínculos de fraternidad. Vínculos de fraternidad. La fe se anuncia primero a los hermanos. Se comienza por casa. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Por qué el mes de octubre es llamado el mes del Rosario? Sabemos que la oración del Rosario es una oración maravillosa que podemos realizar, hacer todos los días, a cualquier hora, pero entonces, ¿por qué mes de octubre, mes del Rosario? Mira, esto tiene que ver con una batalla que, podemos decir, marcó la historia, que nos habla de la defensa de la fe, que nos habla de la lucha entre algunos grupos, no solamente guerreros, sino también religiosos, y nos habla también de la importancia de encomendarse a Dios cuando viene algún momento difícil. Y me refiero a la batalla de Lepanto, en lo que es ahora el Golfo de Corinto, antes era el Golfo de Lepanto. En esta batalla, por cierto, estuvo Miguel de Cervantes Saavedra, y ahí precisamente perdió el movimiento de la mano izquierda. No es que le hayan cortado el brazo, sino que perdió el movimiento, le quedó inservible y precisamente por eso se le conoce como el manco de Lepanto. Afortunadamente no perdió la mano izquierda con la que pudo escribir después no solamente sus memorias de cuando estuvo preso durante mucho tiempo, y también con la mano con la que escribió el maravilloso libro de El Quijote de la Mancha. Pero, ¿qué fue esa batalla de Lepanto que va a dar nombre a el mes de octubre como el mes del Rosario? Mira, hay que tomar en cuenta que en el siglo XVI todas las potencias querían aumentar sus territorios. Es una época en que los barcos también tienen un gran alcance y por lo tanto también hay grandes conquistas no solamente en Europa, sino vienen también a América y a otros lugares. ¿Qué sucede? Por una parte, los otomanos, estamos hablando de musulmanes, turcos, intentaban
cada vez más llegar a Europa, a la parte de Viena y por la parte también del mar Mediterráneo alcanzar otros objetivos. Tenían, sin embargo, un conflicto porque la isla de Chipre y también en un momento la isla de Malta eran lugares estratégicos porque ahí se podía detener al enemigo o permitirle que avanzara si se descuidaban estos lugares. Bueno, precisamente en 1570 el grupo otomano atacó la isla de Chipre, que era posesión de Venecia. Hay que tomar en cuenta también que en aquel tiempo, aunque Venecia estaba acá, podía tener en posesión esta isla, este otro lugar, y así también otras potencias tenían esta posibilidad. Pero el tomar Chipre o el atacar Chipre por parte de los musulmanes era una forma de acercarse más peligrosamente a Europa, y esto hizo que hubiera una liga, una unión entre varios ejércitos, a la que se le llamó la Liga Santa. Estaba integrada por el Papa, estaba integrada también por la República Veneciana, que tenía muchas naves, y sobre todo por la monarquía de Felipe II. Esto es, estamos hablando de España, que en aquel momento era muy fuerte, que en aquel momento también tenía muchísima relación con lo que conocemos ahora como Viena. La Armada Española estuvo bajo el mando de Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, que antes de la batalla dijo así a los soldados: «Hijos míos, a morir hemos venido o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia impía: ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, porque, muertos o victoriosos, habréis de alcanzar la inmortalidad». Esto indica, por lo tanto, que esta Liga Santa estaba dispuesta a enfrentar a una flota grandísima del ejército turco otomano. Era ponerles un límite, porque si no lo hacían, los otomanos cada vez estaban aumentando, invadiendo territorios, y existía el peligro de que Europa se convirtiera entonces en una Europa musulmana y que la fe católica, por lo tanto, quedara dominada e incluso rechazada para todos los que vivieran en Europa. Por lo tanto, no era una batalla únicamente militar o de posesión de terreno, sino también una cuestión de defensa de la fe. Estamos hablando de ¿cuántos participantes? Unos 90,000 de cada lado, es decir, 180,000 personas. No fue una batalla pequeñita. De la otra parte estaba Ali Bajá, que era el almirante más valioso, más importante, con la herencia de todos sus antecesores en lo que se refería a las luchas, especialmente navales. Y estamos hablando de que el día 7 de octubre, por la mañana, se enfrentarían los dos grupos. El grupo de los turcos, de acuerdo a la historia, llevaba más ventaja. ¿Por qué? Porque habían combatido más juntamente. Aquí se estaban uniendo por primera vez tres grupos distintos. En cambio, los musulmanes ya tenían sus estrategias de rodear al enemigo a través de las barcas, etc. Y era muy importante este tipo de estrategias y que se conocieran. Entre los participantes había gente que luchaba, pero sobre todo remeros, porque estamos hablando de que las embarcaciones en aquel tiempo tenían dos formas de moverse: por las velas, es decir, con viento, o también con los remeros, que eran una gran fuerza, y ahí estaríamos hablando de, no tengo aquí el dato exacto, pero estaríamos hablando también de muchísimos remeros que iban en el interior de las naves haciendo que se movieran. La tradición nos dice que antes de la batalla, Juan de Austria pidió que la gente hiciera oración y se rezó el Santo Rosario.
y del momento en que iban a la batalla, el viento, estamos hablando de barcos de velas también, el viento estaba a favor de los musulmanes. Pero cuando rezaron el rosario y empezaron ya la mayoría de las embarcaciones a dirigirse al enemigo, cambió repentinamente el viento a favor de los cristianos, y esto permitió que los cristianos ganaran esta batalla que definitivamente en la historia marcó el final del deseo de expansión de los otomanos. Si no hubiera existido esta batalla, seguramente hubieran venido más luchas por conquistar otros territorios, pero afortunadamente se detuvieron aquí, porque aquella batalla también dejó una gran pérdida para los turcos. Solamente se salvaron 60 barcos turcos de los aproximadamente 200 que contaban para las grandes batallas. Y además pasó algo también muy fuerte, porque al almirante Ali Bajá, uno de los soldados le dio un disparo de mosquete en la cabeza, y al caer muerto, el mismo soldado lo decapitó, colocó su cabeza sobre una pica, es decir, sobre un palo, y al verla todos los musulmanes se quedaron sumamente decepcionados, se quedaron con la moral baja, y entonces ya no se animaron a seguir luchando, y de esta manera, como el día 7 de octubre se tuvo esta batalla, a esta batalla y al 7 de octubre se le empezó a llamar la Batalla de la Victoria, el Día de la Victoria. Y poco después, tomando en cuenta que el rosario, la oración, había ayudado a que no se perdiera la fe en el continente europeo, a que se pusiera fin al grupo de invasores musulmanes, entonces se cambió la fiesta por fiesta de Santa María del Rosario, y después todo el mes se dedicó a la Virgen del Rosario. Yo creo que esta batalla nos enseña, en primer lugar, que no es bueno querer expandirse de ningún lado ni de otro, quitando a los otros su territorio. Hay que respetarlo. En segundo lugar, se nos enseña a respetar la fe, por supuesto. La fe propia, exigir respeto y también respetar la fe de los demás. Y se nos enseña también que en los momentos de conflicto, la oración nos puede ayudar siempre a salir adelante. Y yo creo que la historia también afortunadamente ha cambiado. Yo espero que no vuelvan a existir luchas como estas, porque estamos hablando también de una gran cantidad de pérdida de vidas humanas que lamentablemente no se pueden recuperar. Esperemos que las guerras, este tipo de batallas, desaparezcan para siempre y sea más bien el diálogo, el respeto y la tolerancia lo que nos lleve siempre a salir adelante. Reza el rosario en el mes de octubre y todos los días que puedas, a cualquier hora. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo,
Hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo que hoy estamos haciendo es el versículo 41. Dice, al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Queridos amigos, palabras clave. Primero, luego el encontrar, ¿verdad? Euriskei decíamos, euriskei, eureka o eureka, ¿verdad? Entonces encontrado. Bueno, y esto viene del hebreo masá, que significa, en este caso de euriskein en griego, hallazgo, con esfuerzo, y se conecta con nuestra palabra euriska, método de descubrimiento. Esfuerzo. Viendo por acá yo que el encontrar a Jesucristo. Cuando decimos ahí la palabra euriskein, eureka, he encontrado, estamos diciendo que esto implica búsqueda, esfuerzo. ¿Se acuerdan? A Einstein también, alguno venía y le decía, qué pucho usted, que es un gran genio, hombre, luego, genio. El otro le mira así medio sorprendido y le dice, ¿va la herea socio? Le dice Einstein, ¿verdad? Al periodista, ¿va la herea? 1% de genio, 1%. 99% será, vea, más va a ser ágina, más va a ser, la ayuda, así es que, a ni la ayuda de pollo y herea, genio. Muy buena. La parte del genius, del genio, queridos amigos, es un don que todos tenemos de parte del Señor. Pero ¿saben qué? Pues ya desarrollada. La de coche ve para jugar 0 kilómetros, es desarrollada. Voy para Imia. La de cerebro es desarrollada, ni la de pitata y upebe. Porque si no, siempre vamos a ser tembiguay. Siempre ya pitata upebe, lleva ya por la oye, añandetena, mara, peri, vallecota. En vez de que ya po'o, ya y po'ota lleva. Ya po'oana. ¿Por qué? Porque somos capaces de entender el eureka, hemos encontrado. Eureskei, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Todo un proceso. Lo calcular, lo meditar, lo reflexionar. Ya reflexionar, iré coña de catuta la ñanguajeina. Las peanas ya bueno, ni la ñimo, a la ñanguajeta. Y eso aplíquenlo. Nosotros estamos hablando un poco así, ¿verdad? Que hablamos aquí directamente, queridos amigos, de una vida espiritual también, ¿verdad? Y bueno, así también el hebreo, masá también quiere decir lo mismo, solamente que en hebreo la misma palabra. Designa encontrar algo que Dios pone en el camino. Pero para encontrar algo que Dios pone en el camino, no es casualidad, no es una casualidad, sino que es causalidad. Es un don recibido y compartido. No es casual, es causal. Causal quiere decir que endereñe punure yapore ye forza. He encontrado porque me he esforzado. Eso es como decir, más ahora imitamos a Guerrero jugar con el famoso tesoro escondido.
A veces cuando tenía hermano Constantino Herbon, era que ahí voy yo, pues, a menos voy a 50, 60 papelitos, porque éramos muchos los mitad, entonces íbamos y buscábamos, ¿verdad? A Oñón Gatúe, de mañana temprano se levanta a las 5 ya o cañiba y tema la cuatia ahí. Y en cada papelito, otra pista, hasta llegar, ¿verdad? Hasta llegar al tesoro escondido. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta, porque aquí hay una búsqueda cercana para llegar al tesoro. Obvio que decir la eureka a euresken, esfuerzo personal, lucha. Con la gracia de Dios, ciertamente, porque hay come debe capacidad. Una segunda palabra es el Mesías, justamente el Mesías. Ya tengo que está la Mesías, más con la Mesías, va con la Mesías, ¿verdad? El Kyrios, el Cristo. Eso quiere decir, literalmente quiere decir el que está ungido, bañado en el aceite, ungido, Antiguo Testamento. Este era el rey, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento, sacerdote o profeta eran los ungidos, consagrados con el aceite, con el famoso shemen. El shemen es el aceite. Ahora, Juan, aquí lo que está subrayando en su evangelio es que Jesús es el cumplimiento de esa expectativa, pero traduce al griego para universalizar este título, ¿verdad? Traduce el shemen, el ungido, el aceite, el Mesías, lo traduce al Cristos, al ungido, Cristos, pero sobre todo el Kyrios, el Señor, ¿verdad? Cristos ya anticipa, sin embargo, el misterio pascual. Cristos ya significa el misterio pascual, el ungido resucitado, ¿verdad? Porque es una comunidad. Recordemos que aquí estamos leyendo a San Juan. En San Juan ya estamos en el año 100 después de Cristo. Entonces, el ungido de Dios para toda la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Antonia, ¿y cómo fue el proceso en el que Carlo se dio cuenta que el Internet podía ser un gran medio de evangelización para llevar el amor de Dios al mundo? Sicuramente Internet es un medio poderoso, porque nos permite de realizar, de difundir el Evangelio en todo el mundo, sí. Porque en un clic tú estás en todo el mundo. Carlo había comprendido muy bien esto, es por eso que ha hecho esta exhibición, ¿no? Que tenemos visitas de todo el mundo, que ahora está en todo el mundo. Ma Internet tiene lados oscuros y lados luminosos, ¿no? Como todas las cosas. Sí, sí. Porque el diablo está siempre que piensa cómo portar su parte, ¿no? Sí, sí. Tenemos muchos peligros con Internet, la pornografía, tenemos toda esta basura, la adicción, ¿no? Sí, esta, sobre todo esta gente que te spinge al suicidio, ¿no? Con Internet. Cioè, está una cantidad de basura enorme, pero está también una cantidad de luz enorme, claro. Porque sabemos que si está una habitación oscura, ¿no? Que tú vas a hacer un rayo de luz, esto también si es pequeño te ilumina todo la oscuridad, y quindi pequeña gota de luz puede verdaderamente hacer muchísimo. Y Carlo había comprendido esto. Naturalmente tenía
tenía una capacidad de informática que no era normal, porque a los 9 años hacía programas en C, C++, Ubuntu, Java. Pero él estudió autodidacta, ¿no? Era todo autodidacta, tenía esta capacidad también de utilizar toda la suite Adobe, Final Cut, sabía cómo utilizar el programa para hacer cartones en 3D. E imparò todo solo. Io penso quanto è difficile per me comprender Photoshop. Son años que estudio por dire, ¿no? Cuánto es complicado. Él lo tenía esta capacidad natural. Puede ser porque tenemos un licenciado muy conocido en familia que esta capacidad científica que se llama Ruffini, que es quello de la regla de Ruffini, que es un prozio de Carlo. Puede ser que esto fue un ayudo, non sé, la parte natural, ¿no? La parte de Dios, pero comunque tenía una capacidad increíble. Carlo lo comprendeva que están las limitaciones de los países, ¿no? Sí, por eso te digo. Y dice, yo con esto no tengo limitación, arrivo donde quiero, faccio clic, arrivo en Alaska, arrivo en India, al mundo en entero. África, donde quiero. Quindi sicuramente se nosotros pensamos bien en Cristo, ¿no? Esto es un medio poderosísimo, porque el Evangelio, ¿no? La buena novela, la teología se puede difundir muy veloz, ¿no? Imagina cómo es veloz. Si San Pablo estuviera en esta época, estaría mandando las cartas en internet, seguramente. Por redes sociales, obviamente. Es increíble. Y por eso, bueno, pues Carlos, el patrono del internet y ha marcado una época y la historia, en ese sentido, de esta modernidad al paso de la humanidad al internet. Certo, ma esta fue un'ispirazione, sicuro, un'ispirazione divina, porque un niño tenía 1998, cuando empezó a usar el computer, empezaba internet, toda esta cosa, e quindi questa intuizione di comprendere che attraverso internet si podía hacer cosas incredibili, ¿no? Esto sicuramente è un'ispirazione. Però tenemos anche che pensare che quando estaba Messenger ya con Carlo, però cosa hacía Carlo? Cerraba Messenger porque tenía muchas cosas a hacer. Allora tenemos que ser padrones de estos medios, porque el problema es que si yo divengo uno esclavo de internet, que poi me utiliza internet por sus cosas, tenemos que siempre tener una libertad. Y Carlos nos enseña también eso nos lo enseñó que tenemos que ser libres. Hoy con esta inteligencia artificial también es muy peligroso, porque te hacen decir tú lo que quieras, te hacen bailar con Putin, no sé, te hacen hacer lo que quieran, es una cosa increíble, es muy peligrosa, porque ¿cuál es la verdad? No se sabe más cuál es la verdad, ¿no? Allora tenemos que utilizar internet para siempre per il bien e soprattutto non divenire esclavos. Hoy los niños están siempre con questo mobile, non comunicano más con los padres, comen en una mesa, están todos tiempo con esto, non è normale. Allora il genitore, il padre, la madre tiene que vigilar, porque tenemos que defender nuestros hijos, los jóvenes, que no saben ancora cómo, porque es una cosa nueva, ¿no? Pero Carlos como un maestro de cómo usar internet y las redes sociales. Sí, pero Carlos cerraba. Ese era Carlos, no es que estaba siempre conectado. El problema es tener también la capacidad de decir no, porque la libertad es la cosa más importante. Estos programas son todos programas que son hechos por ganar dinero, ¿no? ¿Quién hace estos programas? No es que el intento es humanitario, es un intento comercial. Allora yo no tengo que ser comprado, ¿no? Tengo que ser libre. Esto es importante. Internet, ma nella libertà.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Salmo, capítulo 23, versículo 1 al 3. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, con el versículo 42. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Queridos amigos, decíamos, esa palabra Pedro es una helenización, ¿verdad? Porque es Imaguri Cefas, ¿verdad? Que es también arameo, etcétera, etcétera. O sea, como para entender Hanguaisha, Cefas, Pedro, todo, Shimón, el que escucha, ¿verdad? Todo esto para dar la gran intencionalidad de Juan. Recuerden que estamos en una comunidad bastante conflictiva, que no le aceptaban al cristianismo. Estamos en el año 100, hay mucha persecución. Entonces tienen que fortalecerse. Comunidad, comunidad, comunidad. Aquí vamos a reunirnos y vamos a fortalecernos como comunidad. En la tendota. Por eso es que aparece con mucha fuerza, ¿verdad? La figura de Pedro en los evangelios. Alguien tiene que dirigir. Que en realidad Pedro, mamá nos agüea, lleva cuando se escribe esto. Pero aquí te hace entender que la figura esencial y fundamental de una comunidad es el tendotá. Hay algunos puntos esenciales de la enseñanza. Primero es la mediación evangelizadora. Apeainala Andrés. Andrés es el que conduce, hace de mediador para Pedro. Hemos encontrado al Mesías, de Yuque. Tenemos que ser mediadores, primera enseñanza. Y mañana Andrés es un gran mediador, pero después de haber tenido una experiencia profunda con el Señor. Justamente por eso, un segundo elemento, la enseñanza será que solamente esa mirada transformadora, ese encuentro transformador, vengan y verán, ojo, se encontraron, estuvieron, pasaron todo el día ahí,
eran como las 4 de la tarde. Eso es lo que le transformó y le dio nueva identidad a Andrés. Andrés era alguien que no tenía nombre, era solamente 2 de los discípulos. Ahora tiene nombre. Oye, Yuhuriré Beñan de Yaran. Y ahora él es misionero y ahí está. Es una mirada transformadora, porque también este encuentro con Pedro es lo mismo, mirándole a los ojos. Tú eres Simón, pero desde ahora te llamarás Pedro, nueva identidad. Un tercer elemento, queridos amigos, es que el cambio de nombre, la nueva identidad, implica también una misión nueva. Por eso le dice, ahora serás Pedro, porque y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Esto quiere decir, queridos amigos, que dentro de toda comunidad, el aspecto del tendotá, vende familia, vende coino, la tendotá. Entonces se vuelve en cualquier cosa. Tenemos que procurar, tenemos que luchar, tenemos que caminar, vivir la fe como llamada a ser distintos, ¿verdad? En medio de la sociedad. Eso tenemos que seguir. Tenemos que seguir, tenemos que buscar. Un cuarto elemento, queridos amigos, de oyente vamos a ir a roca. Nosotros éramos oyentes, Shimón. Shimón es entonces el oyente. Ahora pasa de el que escucha, Shimón, Shamá, a ser entonces Kefas, piedra, roca. Yo escucho, primero tenemos que escuchar, ¿verdad? Para luego, queridos amigos, poder también nosotros poner la piedra firme sobre los elementos que me van a ayudar a crecer, a hacer crecer esta sociedad. Y luego, queridos amigos, esto nos invita, ¿verdad?, de ser meros oyentes. Diga, tú mira qué lindo el cristianismo, mira qué lindo es Jesús, mira qué lindo. Porque hay muchos, como yo les decía anteriormente, estaban en los endulceantes el evangelio supuestamente, pero después en el momento en que tenés que ponerlo en la práctica y tenés que exigir lo que justamente dice el evangelio, ya dispara, entonces decimos, el cura habla de política, política. Justamente nosotros en este país, lastimosamente, lo que menos hacemos, ¿saben qué es? Hablar de política. No tenemos políticas claras. Lo que menos hacemos es hablar de política. ¿Saben de qué hablamos aquí? De politiquería. Vaya bañamos data, vaya bañan de yaputa, vaya bandoña bota de la pizza, vaya bañamos caneta ya de viata, los bienes, ¿verdad?, que le corresponde a la res pública, etcétera, etcétera. Lo que menos tenemos es política, ¿entiendes? Y el evangelio justamente lo que nos propone es hablar de una verdadera política, la política del Padre Nuestro, la política del Señor, cómo tiene que ser una sociedad y una comunidad, la polis. Y por último, queridos hermanos, como una enseñanza es que Pedro es el signo de unidad justamente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, desde aquí una unidad. Desde el inicio, entonces, estamos teniendo y perfilando una comunidad, pero que tiene una estructura, ¿verdad?, comunitaria. Estructura comunitaria. Sino que caminamos juntos. Caminamos hacia dónde, queridos amigos, y caminamos hacia la construcción del reino de Dios. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.